Se llama Generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos que alrededor de 1880 terminó de organizar el país y dio inicio a un período marcado por la gran importancia del modelo económico agroexportador y por un sistema político que concentró el poder en ese mismo grupo a través de la baja participación y del fraude electoral. 1880 es una fecha clave en la historia argentina porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la Generación del 80 era conseguir el progreso y el orden e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo, inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la Generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. La capitalización de la ciudad de Buenos Aires determinó que las escuelas primarias pasaran a la jurisdicción de la nación. Hasta ese momento habían dependido de la provincia. Por decreto, el 2 de diciembre de 1881, el Poder Ejecutivo convocó al Congreso Pedagógico Sudamericano. Sus sesiones se iniciaron en abril de 1882. El Congreso proponía una educación gratuita y un mínimo de instrucción obligatoria para niños de 6 a 14 años. Para sostener este modelo se crearon escuelas rurales. Se proponía la enseñanza obligatoria de historia nacional, idioma nacional, geografía nacional, instrucción cívica con arreglo al régimen político de cada país. Se pautó la eliminación de castigos corporales existentes hasta ese momento y la equidad en la oferta educativa para hombres y mujeres. Se organizó la jornada escolar a partir de clases alternadas con intervalos de descanso, canto y educación física. Se plantearon también la construcción de locales escolares, dotación de rentas, educación de sordomudos, mayor cantidad de escuelas normales para la enseñanza de las mejores doctrinas de la pedagogía, basándose en un sistema gradual y uniforme. Durante este congreso surgieron diversos debates. Las voces más relevantes fueron las de Mitre, Sarmiento, Estrada y Avellaneda. Bartolomé Mitre sostenía que la escuela debía ser laica, ya que el Estado no tenía derecho de establecer una religión única porque se oponía a lo que estipulaba la ley. Domingo Faustino Sarmiento compartía el laicismo con Mitre. Su postura sostenía que si bien estaba establecido por la ley, el culto católico no debía formar parte de la enseñanza en las escuelas. José Manuel Estrada, por el contrario, se proclamaba a favor de la enseñanza católica por considerar que la Iglesia debía tener un lugar superior en la enseñanza, al igual que los padres. Nicolás Avellaneda también defendió la enseñanza católica. Para él, la Iglesia no ponía trabas al progreso. 2 años después, la llamada Ley de Educación Común recomendaba las propuestas del Congreso Pedagógico y establecía, además, que la educación en las escuelas públicas debía ser laica. En la segunda mitad del siglo XIX, el conflicto más fuerte al respecto fue, sin duda, la sanción de la Ley 1420, ¿no? Que viene acompañada de una serie de medidas del gobierno conservador de Roca, de laicizar la sociedad, como la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios laicos, que estaban muy vinculados con la imagen que quería dar la Argentina. La Argentina quería posicionarse en el mundo como un país moderno, como un país abierto a Europa y sobre todo a la Europa no católica, la Europa protestante, esto es, con muchos vínculos con Inglaterra, parecerse dentro de América, diferenciarse de la América Latina y parecerse a la América del Norte, parecerse a Estados Unidos, y la llegada, o el intento que casi no se cumplió en el país, de la llegada de inmigrantes no católicos. Hay toda una necesidad del Estado conservador de modernización asociado a la laicización, ¿no? El Estado conservador, el Estado oligárquico del roquismo, opta por una modernización de corte laica por el modelo a seguir.
Esto se va a dar muy fuertemente en la educación. En la ley 1420, el gran debate en las cámaras, uno puede seguirlo y es muy interesante, es si sí o no debe haber educación religiosa en las escuelas. Es casi el único tema que se debate en las cámaras de diputados. En parte porque un año antes, en el Congreso Pedagógico del 82, ya todo lo demás se había debatido. Los 4 principios fundamentales de la Ley 1420 fueron la enseñanza obligatoria, gratuita, gradual y neutra. Tenía especial preocupación por la enseñanza moral. El concepto educativo de este periodo era sexista, porque marcaba aprendizajes diferentes para los niños y las niñas. Ambos sexos tenían una base de educación común, pero las niñas debían aprender labores de manos y nociones de economía doméstica, mientras que los varones sumarían el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos. En el ámbito rural, nociones de agricultura y ganadería. Entre sus disposiciones también se incorporaban los preceptos de la higiene. Además, se establecieron jardines de infantes, escuelas para adultos y escuelas ambulantes. Se definen las obligaciones de los docentes. La dirección facultativa y la administración general de las escuelas debía estar a cargo de un Consejo Nacional de Educación. La ley reconoce la importancia de las sociedades populares de la educación, las bibliotecas populares y aconsejaba promoverlas, pero como organismos complementarios del sistema de instrucción pública. No ocurrió lo mismo con la enseñanza media, la cual no tenía legislación específica. Roca estimuló el desarrollo económico que el país no podía encarar por sus propios recursos. Es por eso que grupos financieros extranjeros ofrecieron al Estado argentino sucesivos empréstitos, destinados principalmente a los ferrocarriles y frigoríficos. Comenzó de esta manera una incontenible inflación que provocó una difícil situación que Roca quiso resolver con la ley monetaria de 1881. Sin embargo, no cesó la emisión del papel moneda y la crisis siguió avanzando. En 1884 fue aprobada la ley de creación del registro civil, por la cual se le encomendaba al Estado el registro de las personas, los matrimonios, las defunciones y las inhumaciones. Esto generó la oposición de la Iglesia porque el Estado comenzó a hacerse cargo de aspectos que antes eran propios de esta institución. La ley universitaria de 1885, sancionada por Nicolás Avellaneda, tendió a dar a las universidades de Buenos Aires y Córdoba un conjunto de normas legales que organizasen su funcionamiento administrativo y regulasen sus relaciones con los poderes públicos. El censo de 1895 indicó que la Argentina tenía 3.995.000 habitantes, con un 25% de extranjeros, mientras que el de 1914 se registraron 7.885.000 habitantes. Finalizando el siglo XIX, habían llegado a nuestro país 3 millones de inmigrantes. El 35% de los habitantes eran analfabetos y la población escolar no alcanzaba el 1.000.000. Esta cuestión preocupaba a las clases dirigentes. Por tal motivo, fue uno de los debates que surgieron durante la aprobación de la Ley 1420. Los inmigrantes que llegaron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX no eran aquellos noreuropeos cultos que esperaban las autoridades de nuestro país. Eran campesinos sobrantes del proceso de modernización europea, en su mayoría católicos y analfabetos. Algunos tenían ideas anarquistas y socialistas. La intervención de la Nación al desarrollo de la educación primaria en las provincias fue reforzada con la sanción de la Ley número 4874, propuesta por el senador Manuel Laínez en 1905. Esta ley tuvo como objetivo nivelar en toda la República la cultura nacional como la diseminación de la educación primaria. El texto de la ley, sumamente breve, autoriza al Consejo Nacional de Educación a establecer escuelas elementales, mixtas y rurales, en las que se dé el mínimo de instrucción establecido por la Ley de Educación Común, en las provincias que lo soliciten. La aplicación de la Ley Laínez ha servido para la difusión de la escuela primaria y para reducir el analfabetismo.
En 1886 asumió Miguel Juárez Celman como presidente y también como jefe del Partido Autonomista Nacional. Juárez Celman logró imponer su candidatura bajo la tutela de Julio Argentino Roca, con quien estaba estrechamente vinculado y al que sabía partícipe de sus ideas. Este gobierno afianzó el unicato que había nacido con Roca, un sistema político que, basado en una concepción absolutista del poder ejecutivo, dejaba en manos del presidente de la República todos los resortes de la vida institucional. Surge así un régimen centralizado, dominado por preocupaciones materialistas, que difundió el afán de riquezas fáciles y desató en todo el país la fiebre de los negocios y de las especulaciones. Se fundaron así dos nuevos movimientos políticos: la Organización de Trabajadores, que buscaba demostrar sus aspiraciones como obreros, y la Unión Cívica, bajo la presidencia de Leandro Alem. Representó las aspiraciones republicanas y democráticas de un sector de las clases tradicionales y de los círculos de clase media. La Unión Cívica atrajo simpatía y consiguió adhesión de algunos grupos militares. El 26 de julio de 1890 se desató un conflicto armado llamado Revolución del Parque. Los factores que lo produjeron fueron la deuda pública, la desvalorización de la moneda, la inflación que traía conflictos sociales, como las huelgas de obreros, principalmente extranjeros. Los dueños del parque creyeron triunfar, pero el gobierno sofocó la revolución. Los revolucionarios tenían bien definidos los aspectos políticos a modificar, como el sufragio para evitar el fraude electoral, el federalismo y las libertades públicas, pero no presentaron medidas concretas en cuanto al aspecto económico. Poco después, el desprestigio del régimen quedó al descubierto. Por lo tanto, Juárez Celman se vio obligado a renunciar y asumió al mando el vicepresidente Carlos Pellegrini. Al recuperar el mando, Roca y Pellegrini perpetuaron en el poder por 20 años. Se reagruparon e incluyeron al sector más conciliador de la Unión Cívica, el mitrismo. Pellegrini logró el apoyo de los inversores ingleses. La Unión Cívica se dividió en Unión Cívica Nacional, bajo el mando de Mitre, y la Unión Cívica Radical, bajo la dirección de Alem. En octubre de 1890 se promulga la Ley de Subvenciones Nacionales para el fomento de la instrucción pública en las provincias. Se estableció la construcción de edificios, la adquisición de libros y útiles para escuelas. Se fijaron los sueldos de preceptores y se crearon consejos escolares para dirigir la instrucción primaria y la inversión de rentas escolares. Pellegrini abrió la primera escuela de comercio en la capital federal en el año 1891 con el fin de preparar y respaldar las políticas económicas y formar profesionales para la apertura en futuro de la economía. Y en 1891 se establece un nuevo plan de estudios para el bachillerato, a desarrollarse en 5 años, en el que, aunque se conserva la enseñanza del latín, se introducen las denominadas humanidades modernas y algunos contenidos de tipo práctico. En 1892 asumió Luisa Espeña con denuncias por usurpación del poder, inestabilidad del país y uso de la Fuerza Armada para controlar a los ciudadanos y evitar su opinión. Nada pudo impedir que en las elecciones de 1898 se repitiera el cuadro tradicional de los comicios fraudulentos, y Roca fue elegido por segunda vez presidente de la República. La tendencia utilitaria y práctica de la enseñanza se intensificó durante este gobierno con los proyectos impulsados por su ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Mañasco. Propuso una ley de educación técnica secundaria. En 1902 estalló una huelga que paralizó la ciudad de Buenos Aires, producto de la disminución de salarios y la creciente desocupación de las clases trabajadoras. En respuesta, el gobierno sancionó la ley de residencia que autorizaba deportar a extranjeros que perturbaran el orden público. En agosto de 1905, bajo la presidencia de Manuel Quintana, se promulgó la Ley 4699 que crea la Universidad Nacional de La Plata. Joaquín B. González procuró hacer de esta universidad un centro moderno de educación superior y dar una respuesta a las renovadas necesidades de formarse científica, técnica y culturalmente. Durante la presidencia de José Figueroa Alcorta se crearon diferentes escuelas: Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal Superior, Escuela Industrial, Escuelas Normales de Maestros Rurales, Escuela Industrial de Artes y Oficios de Comercio y Profesionales para Mujeres. Durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, en 1912,
se promulgó la ley electoral que establecía el sufragio secreto y obligatorio para eliminar muchas de las corrupciones prácticas y promover la diversidad de partidos políticos. La acción de estos gobiernos anteriores, junto con el de Victorino de la Plaza, concretan en el orden educacional la creación de nuevos establecimientos y la preparación de proyectos de reformas de la enseñanza secundaria. De ellos es preciso destacar el denominado Plan Garro, que estableció una nueva organización de la enseñanza en los colegios nacionales. El positivismo fue la corriente que enmarcó en nuestro país este periodo educativo. Los hombres del 80 aceptaron como un dogma la subordinación de las ciencias psíquicas a las naturales. Profesaron las tendencias individualistas del liberalismo inglés, proclamaron el método experimental como parte de sus ideas. La máxima creación del positivismo en la enseñanza superior fue la fundación de la Universidad de La Plata en 1905, ya que generó una respuesta a las necesidades de formarse científica, técnica y culturalmente. En cuanto a la enseñanza, me he convencido teórica y prácticamente que la organización sistemática de la educación afectiva, estética, científica e industrial descansa sobre 4 cuestiones antropológicas: evolución de la especie, situación histórica del pueblo cuya educación se pretenda dirigir, conocimiento concreto y completo de la naturaleza del hombre, sistematización del saber real que se debe comunicar en una serie de años, en los diferentes grados de la enseñanza, a la juventud estudiosa. No ignoro que hay un simple número de otros asuntos que constituyen una ciencia aparte, pero creo que sin la previa resolución de los problemas enunciados, falta la base de la ciencia de la educación.